os voy a expresar ahora parece o puede parecer contraria a lo que cabría esperar de un canal como este. Pero lo cierto es que personalmente siento que nuestra sociedad camina hacia un espacio muy narcisista, donde cada vez se valoran más las formas que la esencia. Se valora mucho más lo políticamente correcto que lo correcto. Y el perdón no es una excepción. Pretender que el perdón es algo que se elige fácilmente si uno quiere, me parece una falsedad. No creo que sea cierto. Creo que el acto de perdonar es una acción muy compleja, con muchos matices y muchas variables en juego. No es tan fácil como me hago pasar por una buena persona, comprensiva, evolucionada y te perdono. Venga, te perdono y ya. No creo que sea tan fácil. Y por eso en las meditaciones sobre el perdón suelo incorporar la opción de me perdono si no soy capaz de perdonar. Hoy en el podcast de Meditación 3 vamos a profundizar un poco o un mucho en el delicado asunto de perdonar o no perdonar. ¿Te animas a quedarte? Espero que sí. Venga, comenzamos. Mientras estaba escribiendo el podcast o desarrollando un poco los temas de los que quería hablar, he buscado frases en internet de personas expertas o especializadas en el tema del perdón y he encontrado 3 que me vienen muy bien para describir lo que quiero comentar. La primera, Robert Enright dice: el perdón es una elección, un regalo que ofrecemos tanto a la otra persona como a uno mismo. Bueno, a mi juicio esta frase es demasiado simplista y demasiado moralista y ejemplifica justamente el error en el que solemos caer cuando hablamos del perdón o cuando exigimos perdonar. Pero sigamos. Everett Worthington dice: el perdón no es excusar lo que hizo otra persona, sino un acto de compasión hacia ti mismo. Perdonar no significa justificar una ofensa, sino liberarse del peso emocional que conlleva el resentimiento. Bueno, esta me gusta un poco más. ¿Qué opinas? Seguimos, la tercera. María Cantacusino dice: el perdón no es una obligación, es una opción que algunas personas eligen para encontrar la paz en su interior. No es un deber moral, sino una elección que no siempre es adecuada para todo el mundo. Vale, mucho mejor. Me quedo con esta. En los comentarios, si te apetece, puedes dejar tu opinión y experiencias al respecto. Por mi parte, te voy a ofrecer mi perspectiva, que como suele suceder no es ni muy ortodoxa ni muy convencional. Bueno, para empezar, ni siquiera creo que el perdón sea una elección voluntaria. Creo que el perdón puede ser el resultado de un gran trabajo interior si uno piensa que es el camino adecuado, si una piensa que es lo que debe hacer. Pero no creo que siempre sea el camino adecuado. Pero vayamos por partes. Empecemos por definir la palabra perdón, ¿vale? Porque cada cual puede interpretarla de maneras diferentes. La palabra perdón ha sido muy manoseada a lo largo del tiempo, con muchas interpretaciones según la religión, la psicología, la filosofía. A veces es más fácil definirla por lo que no es. Perdonar no es ni excusar ni justificar un daño cometido. Perdonar no es negar o minimizar el sufrimiento que ese daño ha causado. El perdón tampoco es fingir que el daño no ha ocurrido. No es borrar el pasado, ni mucho menos contarnos un cuento falso en el que nos decimos que bueno, que no fue para tanto, que no fue importante, o que lo entendí mal, que fui yo que lo entendí mal. El perdón, para mí, es en esencia dejar de darle importancia al evento, a eso que ocurrió, ¿no? Es llegar al punto en el que, aunque sabemos que ocurrió, aceptamos que ocurrió, recordamos que eso existió, ya no nos hiere ni nos define. Hemos dejado atrás el rencor. El resentimiento ha perdido su control y el recuerdo del dolor ya no provoca la misma intensidad emocional, ¿no? No nos domina tanto, no nos define. Es como una herida, ¿no? Que ya se ha curado. La cicatriz está ahí, puedo verla, recuerdo perfectamente que me la provocó, pero ya no me duele tocarla ni tengo que estar curándola a todas horas. Observado desde este punto de vista, es obvio que perdonar parece una opción ideal, ¿no? ¿Quién no quiere tener una herida curada?
pero no siempre es la opción más ideal. Para algunas personas el perdón se puede experimentar como rendirse, como echar a la basura mi derecho a sentir rabia. ¿Y si yo quiero sentir rabia? ¿Si yo quiero seguir sintiendo rabia? ¿Y si no lo puedo evitar? ¿Si no puedo evitar seguir sintiendo rabia? ¿Y si es mi cuerpo el que sigue manteniendo viva cierta rabia para mantenerme en alerta para que eso no vuelva a ocurrir? ¿Podría ser que la rabia ejerza un papel protector? Yo creo que sí. ¿Ves lo que quiero decir cuando afirmo que no es tan fácil? Vamos a revisar estas opciones punto por punto, ¿vale? En primer lugar, hablemos del tipo de daño, porque, por ejemplo, esa cosa que perdonar puede ser desde un comentario desafortunado que nos ha causado alguna molestia hasta experiencias muy traumáticas de abuso y maltrato. El tipo de daño que nos han hecho o que hemos hecho va a ser crucial para la disposición que yo tenga a perdonar o no perdonar. No es igual de fácil perdonar un simple comentario que hace alguien a quien apenas conozco que un abuso sufrido por parte de un ser querido. Por lo tanto, es crucial distinguir entre situaciones que pueden ser fácilmente perdonables o que va a ser positivo para mí perdonar y aquellas en las que el perdón va a ser un proceso mucho más complejo y a veces incluso contraproducente. Si tenemos un malentendido con una persona cualquiera, vamos a ponernos en el primer caso, o alguien nos hace una crítica inocente o incluso un comentario sibilino, ¿vale? Malintencionado. Muchas veces esto no tiene un impacto real sobre nuestra persona ni sobre nuestra autoestima. Y el hecho de no perdonar o de desatar un resentimiento aquí desproporcionado puede estar más relacionado con nuestras pulguitas narcisistas, es decir, cuando tenemos una autoestima muy frágil, que es la base del narcisismo, ¿no? No creo realmente en mí y lo que hago es formarme una pompa aquí en mi ego para que me respeten los demás, ¿no? Cuando ponemos nuestra valía en manos de los demás, valorándonos en base a lo que piensan los demás, es bastante fácil sentir ofensa. Lo que nos ofende no es tanto el acto en sí, sino lo que representa para nuestro orgullo o nuestro ego, ¿no? Lo que se llama resentimiento narcisista, es decir, la tendencia a magnificar una ofensa menor o no muy grave por una excesiva sensibilidad a las críticas o por una imagen inflada que yo he hecho de mi ego, ¿no? De mí misma. Parece sensato que en este caso nos va a ayudar mucho más reflexionar sobre el asunto y comprender las causas que hay detrás del comentario sin darle mucha importancia, porque aprender a soltar resentimientos poco importantes sobre todo provoca un gran alivio emocional, ¿no? Nos hace sentir libres, nos quita el peso del resentimiento. Vale, por lo tanto, si esta rabia nace de estas pulguitas narcisistas, de que me molesta que me hayan dejado mal en público, pues parece obvio que lo más ideal es trabajar el perdón, ¿no? Darnos cuenta de que no tiene mayor importancia, incluso trabajar nuestra sombra, ¿no? Como hablábamos en el podcast, en uno de los podcasts anteriores, y ya está, ¿no? Y dejarlo ir. Este es el tipo de perdón del que hablamos cuando lo vemos desde la perspectiva del desarrollo espiritual. Aprender a perdonar, dejar ir. De acuerdo, dejo ir las ofensas porque seguir aferrándome a ellas me va a causar más dolor, más pesar que felicidad. Al perdonar, efectivamente en estos casos me hago un regalo a mí y se lo hago a la otra persona y se lo hago al mundo. Pero ¿qué pasa con los daños graves? Hablemos ahora de los daños más duros, ¿no? De abuso y maltrato. En el otro extremo nos encontramos con estos daños profundos, traumáticos, como el abuso físico, el abuso sexual, el maltrato emocional, que son obviamente mucho más difíciles de procesar y de perdonar. En estos casos, el perdón puede ser no solo muy difícil y muy complejo, sino también perjudicial, sobre todo si es algo que me veo en la obligación de hacer porque se espera de mí como víctima, ¿no? En situaciones de abuso o maltrato, el perdón se puede llegar a sentir como una forma de justificar el comportamiento de quien ha abusado o quien ha maltratado, ¿no? De permitir ese ciclo de violencia, de permitir que ese ciclo de violencia siga.
Alice Miller, que es una psicóloga especializada, fue una psicóloga especializada en efectos del maltrato infantil, creo que ya os he hablado de ella en episodios anteriores del podcast, dedicó toda su obra a advertir sobre los peligros de forzar el perdón en situaciones de abuso. En muchos de sus libros explica ejemplos de cómo personas con un gran talento, con muchísimo potencial, con mucho que ofrecer a la vida, terminaban enfermando y muriendo prematuramente porque fueron incapaces de aceptar el maltrato que habían sufrido por parte de sus progenitores. Porque seguían sin querer ver, ¿no? Sin querer aceptar, seguían haciendo como que no existió, se forzaron a perdonar o perdonaron demasiado pronto. Y en el desarrollo de sus historias queda muy clara la relación de la enfermedad con el tipo de maltrato que fue ejercido contra ellos, ¿no? Casi siempre están muy relacionados, esa enfermedad que se desarrolla con las variables o con las características del tipo de maltrato que se ejerce, ¿no? O que se sufre durante la infancia. Según ella, según Alice Miller, el perdón forzado también puede ser como una forma de negar la realidad del abuso. Y esto va a impedir que yo, o la víctima, o la persona superviviente, no va a poder reconocer la magnitud del daño y sanar, pero sanar de verdad, no de mentirijillas, no hacer como que ha sanado, sino sanar de verdad. El perdón en casos de abuso debe ser tratado con mucha sensibilidad. Y a veces para poder sanar es necesario primero hacer un recorrido muy largo, muy largo. Primero reconocer el trauma. Y solo eso ya puede llevarnos media vida. O sea, reconocer el dolor. Reconocer que eso ocurrió. Darse cuenta y reconocerlo. Reconocer el maltrato sin excusas. Luego, debemos alejarnos de la fuente del dolor. Otra acción que también puede llevarnos muchos años hasta encontrar la valentía y los recursos para hacerlo. Y por último, un largo proceso de recuperación antes de considerar siquiera perdonar o no perdonar. Y a la hora de considerar el perdón, podríamos preguntarnos, ¿se puede elegir perdonar? ¿De verdad perdonar es una opción que yo puedo elegir por voluntad? ¿Y si el cuerpo no me deja? ¿Qué pasa si el cuerpo no nos deja perdonar? Muchas veces el perdón, se habla del perdón como si fuera una decisión consciente. O sea, elijo perdonar porque quiero perdonar. Vale, pero a lo mejor nuestro cuerpo y nuestra mente inconsciente se resisten a ello. A veces, por más que racionalmente yo quiera perdonar y me fuerce a perdonar, mi cuerpo se aferra al dolor o a la rabia o al resentimiento. Y estas emociones se manifiestan de formas que escapan a mi control consciente. Carl Jung dijo, el inconsciente se expresa a través del cuerpo. Y esto para mí es algo impepinable. Si quiero saber qué hay en mi inconsciente, no tengo más que escuchar a mi cuerpo. Y en el contexto del perdón, esto es clave. Aunque mi mente consciente, mi voluntad quiera perdonar, mi cuerpo puede que me esté enviando señales de que aún no es el momento. Señales como ansiedad, insomnio, enfermedades psicosomáticas, una sensación horrible de malestar o de vértigo cuando pienso en la persona o en la situación que me hirió. A veces forzar el perdón, antes de estar emocionalmente preparada, me puede hacer más daño que bien, porque el cuerpo y el inconsciente a lo mejor no han procesado por completo el trauma o el resentimiento. Necesito más tiempo. La psicología somática nos dice que el cuerpo nos habla a través de nuestras emociones. Y debemos prestar atención a estas señales, como vimos en el podcast anterior, para entender si estamos listas o no para perdonar, si necesito más tiempo para perdonar. Por lo tanto, no siempre se puede elegir perdonar, y mucho menos con prisas. Venga, decido que te perdono y ya está. Hago una meditación sobre el perdón y ya está. No es tan fácil. En algunos casos la clave está en permitir que nuestro proceso emocional siga su curso. No forzarlo, no apresurarme a tomar decisiones que no son adecuadas para mi bienestar físico y emocional. Bueno, hablemos ahora de la obligación moral de perdonar.
Porque en muchas sociedades, en nuestra cultura occidental contemporánea, sin ir más lejos, existe, como decía al principio, una tendencia como patológica a mostrar solo una cara amable y a promover el perdón como una obligación moral. Es una tendencia muy narcisista, ¿no?, en la sociedad. Y este enfoque obliga a las personas a enterrar su dolor y su rabia, a hacer como que no existen para no parecer una mala persona, ¿no? Para mostrarme súper guay y súper cool como hace todo el mundo en las redes sociales, yo como que me tengo que obligar a perdonar, porque si no soy una mala persona. Y esto crea una fachada de que todo está bien, pero en realidad, enterrado, hay un gran dolor y un gran malestar. Yo no digo que no. Por supuesto, muchas personas encuentran una gran paz a través del perdón, pero otras pueden sentir una imposición que las hace sentir que están fallando o que no son buenas personas si no pueden perdonar. Hacen como que perdonan para aparentar que son buenas personas, pero luego en el fondo se sienten fatal, creen que no son buenas personas porque no son capaces de perdonar. Y no perdonar es lo más humano y lo más legítimo del mundo. La presión social para perdonar hace que reprimamos nuestras verdaderas emociones y que encima suframos en silencio. Ni siquiera puedo expresar libremente mi dolor y mi rabia o lo que sea que esté sintiendo. Esta tendencia social a reprimir emociones, entre comillas, negativas, en favor de una imagen de súper guay, ¿no?, de positividad, de perdón, no es buena para nadie. Al hacerlo, no solo niego la realidad de mi dolor, sino que también quito valor a mis emociones verdaderas. No las valoro y sí tienen valor. La rabia tiene valor porque es lo que necesito experimentar para sanar de verdad, no de cara a la galería, sino de verdad. No creo que el perdón deba imponerse, ni siquiera que deba sugerirse, ni tratarse como una única forma de solución. Creo que cada persona tiene el derecho de sentir rabia, resentimiento, tristeza, de tomarse el tiempo que necesite para procesar estas emociones, porque forzarnos a estar bien o a perdonar antes de tiempo nos va a llevar a negar las emociones más profundas y esto me va a crear problemas emocionales a largo plazo con toda probabilidad. El proceso de perdonar o no perdonar depende también mucho de la situación personal de cada cual. No todas las situaciones son iguales, no todas las personas somos iguales, no todas tenemos los mismos recursos y no todas las ofensas se pueden manejar de la misma manera. Reflexionar sobre nuestra situación es crucial antes de decidir si el perdón es la mejor opción si queremos trabajar en esa dirección. Para empezar, ¿nos ha pedido perdón la persona? Una de las preguntas más importantes a considerar es si la persona que nos ha hecho daño ha reconocido su error, si lo ha visto, si se ha dado cuenta y si nos ha pedido perdón. En muchos casos, si hay un arrepentimiento verdadero, genuino por parte del agresor, nuestra disposición a perdonar obviamente va a ser mucho mayor. Si la otra persona reconoce el daño y muestra un cambio auténtico, va a ser mucho más fácil para mí considerar el perdón. Otra pregunta, ¿nos hemos alejado de la fuente del dolor? Porque el contexto en el que ocurre el perdón también importa. No es lo mismo perdonar cuando aún estamos bajo la influencia de la persona que causó el daño que cuando ya ha habido una separación física y emocional. En situaciones de abuso, por ejemplo, perdonar mientras aún se está en contacto con el abusador puede ser muy peligroso, porque perdonar a esa persona abusadora muchas veces va a ir de la mano de perpetuar este ciclo de violencia. Por otra parte, ¿ha cambiado la persona? ¿Ha cambiado su comportamiento? Si el agresor ha mostrado un cambio auténtico, el perdón va a facilitar la reconciliación y con esto el cierre emocional, y eso sería perfecto, claro que sí. Nadie creo que pueda negar esto. Sería lo ideal, pero si no hay cambio, el perdón va a ser de mentirijillas. No es posible ni recomendable porque, de nuevo, va a perpetuar el daño. Así pues,
yo creo que es interesante que echemos un vistazo al lado bueno de la rabia, ¿no? Al lado positivo de sentir rabia y resentimiento. Al contrario de lo que se piensa muchas veces, la rabia cumple un papel súper positivo en nuestro proceso de sanación emocional. Aunque la rabia se ve como una emoción, entre comillas, negativa o se la llama una emoción, entre comillas, tóxica, en realidad es una herramienta muy poderosa para establecer límites, para tomar acción, para protegernos, para reconocer que hemos sido personas heridas. En lugar de reprimir la rabia o avergonzarnos por sentirla, es mucho más interesante aprender a escuchar lo que esta emoción nos está diciendo. Aprender a procesarla de forma positiva. Yo no digo descorchar la botella de la rabia y venga que salga ahí a borbotones, ¿no? Creando desastres allá donde voy. No, eso tampoco. Pero la rabia, si sabemos escucharla bien, es una señal de que algo en nuestra vida no está donde tiene que estar, que nuestros límites han sido traspasados, que necesitamos tomar medidas para protegernos. De hecho, es justamente cuando no queremos escuchar lo que nos dice la rabia, cuando la ocultamos, es mucho más probable que esta rabia salga desatada y sin control en el momento menos apropiado que cuando aprendemos a escucharla. Cuando la oímos, cuando nos permitimos sentirla dentro en el cuerpo, cómo es, qué hace, qué quiere decirnos, entonces podemos gestionar la rabia de una manera muy positiva, porque actúa como un catalizador para el cambio. La rabia es una gran fuente de energía que nos impulsa a la acción. Es gracias a la rabia que muchas veces podemos tomar el impulso para alejarnos de relaciones tóxicas, para buscar justicia o para luchar por nuestros derechos. En este sentido, la rabia es como una mamá que nos protege cuando somos capaces de procesarla de esta manera saludable, ¿no? Nos da la energía y la determinación para hacer cambios en nuestras vidas y para buscar mejores condiciones emocionales, sociales, familiares, profesionales. Vale, entonces con todo este análisis, ¿qué hacemos? ¿Perdonamos o no perdonamos? Para muchas personas, o para algunas, el perdón ofrece un camino hacia la paz interior. Liberarse del rencor y del resentimiento, por supuesto, puede ser un acto profundamente sanador. Sobre todo si sentimos que ese odio y que esa ira nos están consumiendo emocionalmente, que no salimos de ese ciclo, ¿no? De ese que somos como el pez que se muerde la cola con la rabia, ¿no? Y sentimos que eso también nos puede enfermar. El perdón en estos casos no implica necesariamente que yo me tenga que reconciliar con la persona agresora. El perdón es más bien una forma de cortar ese ciclo, ¿no? De dejar atrás el peso emocional, de liberarme del resentimiento y de seguir adelante. Por otro lado, no perdonar también puede ser un camino legítimo de sanación. Algunas personas encuentran que en lugar de perdonar, lo que necesitan es reconocer la magnitud del daño, permitir sentir la rabia, permitir que la rabia y el dolor sigan su curso, porque esto las ayuda a establecer límites claros y a protegerse emocionalmente. Cuando una persona no se ha protegido nunca y ha permitido que otras personas la maltrataran de manera sistemática, regocijarse en la rabia puede ser positivo. Es como me doy por fin el valor, porque la rabia me ayuda a darme el valor que tengo, ¿no? A poner límites, a decir no, a decir basta ya. Para otras personas, no perdonar puede ser una forma de justicia. Es su manera de decir que lo que ocurrió fue inaceptable, que no deben disculpar ni olvidar lo que les pasó. En estos casos, no perdonar no implica quedarse atrapada en el resentimiento, sino mantener este ciclo de autovaloración y de dignidad, ¿no? De profunda dignidad. En cualquier caso, perdonar o no perdonar es una decisión muy personal, que se va a ver influenciada por muchos factores, como la naturaleza del daño, la situación personal de cada cual, la capacidad emocional de cada cual, pero sobre todo el perdón, y esto sí que creo que es importante dejarlo claro, no es una obligación moral.
ni una solución universal que valga para todo el mundo. Y la rabia a veces es negativa, es verdad, pero otras veces puede ser muy positiva. Puede ser una fuerza muy protectora. Al final, lo más importante es respetar el proceso emocional de forma individual y reconocer que ambos caminos, tanto perdonar como no hacerlo, nos pueden conducir a la sanación siempre y cuando hagamos este camino desde la reflexión, ¿no? Desde la autodeterminación, desde la honestidad total con nuestros propios procesos emocionales. Para terminar, te voy a leer un poema que me gusta mucho. Y dice así: no quiero un corazón blando y compasivo. Lo que quiero es odiarte, en lugar de pedirte perdón por haber nacido. No quiero un corazón de Buda. Detesto rendirme a tu dolor y tus motivos. Lo que anhelo es una rabia feroz y cubrirme de pinchos. Ojalá pudiera no quererte. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy sobre perdonar o no perdonar. ¿Qué es más positivo o más interesante para ti? Pues nadie mejor que tú para decidirlo. Como siempre, si piensas que te sirven las meditaciones y los podcasts, te animo a que colabores con mi trabajo, a que dejes un pequeño o gran donativo, que no seré yo quien te diga que no. Debajo del vídeo a la derecha verás 3 puntitos. Si pinchas ahí encontrarás la pestaña de gracias y ahí puedes hacer una aportación. Te doy las gracias por seguir ahí, por tu fidelidad, por vuestros preciosos comentarios que no me cansaré nunca de decir que me dan mucha alegría porque me hace sentir que lo que hago, bueno, tiene un impacto en el mundo y eso me hace sentir bien. Y bueno, pues nos vemos próximamente tanto en las meditaciones como en los siguientes podcasts. Te deseo un día precioso, precioso, precioso y ojalá elijas perdonar o no perdonar escuchándote, amándote, queriéndote, valorándote. Bueno, hasta la próxima. Chao.